Tengo dos hijos separados de papá, de mi hija, me pagué, pero no cobro la lista. ¿Cómo hago? Y tan difícil, me puedo inscribir, está abierta la inscripción, nos preguntan desde correo. Claramente no va a cobrar la lista, porque tiene una cosa por embargo que está también del formulario madre, me está pagando la asignación familiar, que tiene un trabajo registrado, está compitiendo con él, ¿no? Eso está bien. Por otro lado, mi tía ya cerró, fue el último sorteo del año, el nuevo sorteo, lo que después hacer es anotarse algún programa del portal Teo.gov.ar, las mujeres hasta 35 años de edad reciben 5.000 pesos por programa. Bien, ahí está, digamos. El aumento de los jubilados está cargada, se le pide dando bonos a los que nunca aportaron nada, a 42 años y no me dan nada. No le dan nada a 42 años. Adrián, pero lo primero que hace, yo coincido con Panay. Segundo, que Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Pensé que no me escuchaban. Acá estamos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, profe? ¿Vos? Bien, todo bien, como viernes. Bueno, a ver, esperen que voy a apagar la luz porque me da un brillo. No, me da el brillo lo mismo. Bueno, parece ser, he cambiado de lugar, así que bueno, va a ser así. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien, pudieron ver algo la clase pasada? Hoy viene más complicada la situación, ¿eh? Y cada clase va a ser más complicada. Estuve leyendo lo que pusieron ahí en el chat. Eh, Me gusta que ya hablen a ese nivel y que pongan cosas como lo que es el HashMap. Eh, la verdad que está bueno eso. Que hablen con ese nivel de programación. Bueno, ¿cómo andan todos? Descarguen NetBeans aquí. Mire usted cómo es. Estoy leyendo el chat. Bueno, hoy somos pocos. Vamos a esperar un ratito más. ¿Cómo les está yendo con la actividad? ¿Ya la hicieron todos? Yo creo que ya está por cortar. Se viene una actividad de desarrollo, la última actividad de las últimas 2 semanas. Es una actividad de desarrollo extensa o no, depende cómo la vean y cómo el tiempo que le dediquen. Es una actividad que yo voy a subir un archivo, voy a dejar un archivo como actividad y ustedes tienen que subir el código que va a contestar esa consigna que yo les subo. Esa es la idea.
Buenas tardes, Vanina. Por acá bien, por acá todavía no llueve. A ustedes allá les llueve todos los días, ¿o no? No me parece a mí. A ver, espera un ratito. Bueno, ahora sí, ahora mejor. Así que llueve mucho por allá. Bueno, eh, bueno, no hay problema, Vanina. Vaya escuchando nomás. Bueno, hoy, como vieron los que se conectaron temprano, vamos a trabajar con Hola, ¿cómo están? Acá se ve la imagen, pero quedó tildado el profe. Bueno, chicos, se suspendió la clase.
Bueno, volví. Gracias por esperarme. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos a comenzar rápido. Quedó muy lento mi máquina. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Vanina, perfecto. Sí, buenas tardes. Pues justo estoy volviendo a casa, así que hay mucho barullo. Yo le pregunté en el chat sobre el tema del examen final, si va a tener más o menos la misma dinámica que las actividades 1 y 2 o si va a ser diferente. Sí, es más o menos la dinámica esa, contestar preguntas múltiple choice y analizar un código y y responder en base a ese código. Sí, sí, totalmente, sí, para eso están las actividades. Pero ahora viene una actividad 3 que es puro desarrollo, es todo desarrollo, que es lo que les estaba diciendo recién cuando empezamos. Así que también va a tener algo de eso. Ya vamos a hablar sobre eso. La clase que viene hablamos más sobre la actividad número 3 y cómo va a impactar en el examen final y en la nota final. Y por lo Perfecto, general, gracias, profe. Profe. Ay, perdón. de nada. Sí, por lo Sí, general, profe, ¿qué tal? Yo sí, ¿cómo andas? vengo haciendo bien, vengo siguiendo el código con el visual. Bueno, lo tengo al día. Tuve problemas con con las llaves. Se me hizo lío de copiar y pegar, pero lo pude acomodar, lo pude resolver. Eh, puede ser, no sé si por ahí yo hice algo mal. Ahí para agregar, para dar de alta facturas. A ver, si agrego otra factura con el mismo número de factura, me lo agrega igual. O sea, agrego una factura, número 12, quiero agregar otra 12 y la vuelve a agregar en la ¿Cómo misma se, matriz. se acuerdan que no hemos visto eso, pero eso se llama validación? El concepto es validar. Siempre hay que Ah, validar ese tipo de... Por lo general, cuando uno releva y analiza, siempre por detrás hay una política de la empresa, y en este caso una política lógica y que no se pueden cargar dos facturas con el mismo número. Eh, nosotros como desarrollador tenemos que usar lo que es validación. O sea que cuando alguien carga, en este caso sería, imagínatelo así, vos cargas, le pedís el número de factura al usuario, te pone el 12, ya estaba cargado el 12, entonces vos lo que tenés que hacer es, en vez de ir a cargarlo a la matriz, haces una búsqueda en la matriz y si ya está el 12, le pones un mensaje donde dice la factura 12 ya está cargada. Eso es validación. ¿Tá? Así que no la vemos porque no tenemos tiempo. está bien, o sea, estaba así. Yo dije, por ahí hice yo copiar algo mal y me quedó mal No, 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 el no. código. No Ya es algo validamos. que no, un paso que no hicimos. No validamos. Esa Ah, es ok, ok. la palabra justa es validar, el verbo justo. No validamos, Claro, por eso pasa eso. Pero bueno, de a poco vamos a ir adelantando. Validaciones no vamos a ver porque no vamos a tener tiempo. claro. Después lo otro que tuve fue, hay errores que cuando querés compilarlo te los marca. O lo marca en la terminal o lo marca en el mismo código. Y después me pasó un error que no me di cuenta hasta que no lo ejecuté, que era, creo que fue cuando daba el total de litros, Sí. y yo me equivoqué, en vez no puse el acumulador, puse solo igual, entonces me daban raros los números. Después me di cuenta que no había puesto el acumulador ahí, Por eso hay que hacer una que prueba de me faltaba escritorio. más. Hay que hacer prueba de escritorio Claro, constante. claro, porque no me saltaba ese error. Sí, es así. O dárselo a alguien, siempre que tenga un proyecto, dárselo a alguien para que lo use y constate si hay algún error numérico que no es de sintaxis, propiamente dicho, es de cálculo. Así que por lo general salta. Claro, claro. Bueno, Bueno, después aparte de todo.
Más allá del rollo en la cabeza, todo bien. No, lo importante es que empieces a tipear código y no tanto copiar y pegar, sino por eso no les puse, no se dieron cuenta que traté de no subirle los archivos con el código, ¿está? Así que acá es tipear y pegar, tipear y pegar. Perdón, tipear y probar. Es la única forma. Claro. Bueno, Bueno, gracias, profe. vamos, de nada. Vamos a empezar así. Bueno, vamos a atrasar unos 20 minutos, pero bueno, no, 15. Eh, comparto la pantalla. Acá la tengo ya. Eh, bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dijera el dicho. Así que hoy vamos a ver arreglos de objetos, como dice ahí. Eh, voy a ocultar, mostrar, ocultar controles de reunión flotante. Bueno, como dice ahí, arreglos de objeto y método toString. Eso es lo que hoy quiero que vean. Vamos a seguir trabajando con lo que es la consigna de facturas que venimos trabajando. Pero vamos a ver lo que es un arreglo de objeto, así después lo usamos en la consigna esta de factura. ¿Se acuerdan que nosotros utilizábamos array en Java, que tenía una estructura que nos permitía lo que es almacenar una colección de elementos todos del mismo tipo, un integer, un string, un boolean, todos datos primitivos, de tipo primitivos, y nosotros lo podíamos almacenar en un array, ¿no? Siempre los elementos estaban organizados en posiciones desde 0 a n, siendo 0, 1, 2 hasta llegar a n para eh, poder recorrer ese array. Ese array lo recorríamos a través de un for. Y bueno, todo lo que venimos viendo, ¿está? Así que es un poquito esto del repaso, ¿no? Los arreglos son objetos en Java y tienen un tamaño fijo. Le damos un tamaño fijo. Hay algo que se llama ArrayList, entre otras cosas, que permite hacer arreglos dinámicos, ¿está? Así que se recomienda estudiarlo para el que lo quiera estudiar. O leer y analizar. No son difíciles de entender, pero sí difícil de programar, entender la lógica de la sintaxis. Pero bueno, con un par de prácticas se entiende. Entonces nosotros declaramos un array, declaramos la variable, ¿está? Por ejemplo, acá números y palabras, números es de tipo entero y string es de tipo, palabras es de tipo string. Le asignábamos la memoria, decíamos, o sea, decíamos que número va a tener 5 posiciones, palabra va a tener 3 posiciones, hacíamos como una asignación en memoria, ¿está? Esa P, ahí sería la palabra números, y bueno, reserva el espacio en memoria y se inicializa con, recuerden, todos los valores en 0, en el caso de que sea un integer. En el caso de que sea una string, todos los valores en nulo. Null, N-U-L-L. Ya vamos a ver la palabra que ya la hemos usado. Las posiciones van de 0 a 4 porque son 5. Así le asignábamos memoria e inicializamos su elemento de esta forma. Esto es un repaso, ya lo hemos visto como 10 veces, pero bueno, es bueno para introducirnos en lo que es los array o arreglos de objetos. Bueno, los array de objetos o clases almacenan elementos que son instancias de clase. Por ejemplo, la clase que hemos visto nosotros y que estamos trabajando, factura. Entonces, antes veníamos trabajando eh, con un array que era de un solo tipo. Nosotros teníamos que hacer todo entero, todo íntegro, el array que veníamos trabajando. Ahora lo que nosotros, o trato de explicarles hoy, es que hay una opción de arreglos de objetos, donde yo puedo meter un objeto adentro. Y ese objeto que dijimos que tenía propiedades y tenía métodos, ¿está? ¿Qué meto yo adentro de cada posición del array?
un objeto instanciado por nosotros, ¿no? En determinada necesidad, instanciamos un objeto y lo metemos dentro del array. Entonces, nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, en este ejemplo, array de coches. Fíjense que tiene 4 posiciones, ese array. Y fíjense que dentro de cada posición hay una propiedad definida para ese objeto. En el caso de matrícula es una string, en el caso de marca es una string, en el caso de modelo es un megam, que es una string, en el caso de kilómetro es un integer, ¿tá? Entonces yo empiezo a mezclar los tipos de datos primitivos dentro de este tipo de arreglo de objetos. Es muy utilizado en Java, se utiliza muchísimo. Esto es el comienzo de lo que son arreglos. Hay muchísimas otras formas más de organizar objetos de esta forma. Entre ellos hay listas, bueno, hay nodos, hay muchos objetos más que me permiten manejar este tipo de concepto en lo que es clases, ¿no? Entonces, esto es un array o arreglos de objetos. Ya no vamos a trabajar con un array de un tipo de datos primitivo, un integer, un string. Vamos a trabajar con arreglos de objetos. El objeto, sea cual sea, en este caso coche, va a tener distintas propiedades de distintos tipos de datos. Puede haber una fecha en cualquier lado y puede haber una propiedad o atributo del tipo fecha. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ya vamos a ver ahora los 4 pasos, que vamos a instanciar una clase, le vamos a agregar los valores a cada una de las propiedades y después a esa instancia la metemos dentro de una posición del arreglo. Y queda toda guardadita en una sola posición, como lo muestra la imagen que están viendo ahora, ¿tá? Esto es un arreglo de objeto. También podemos tener un arreglo de factura, que es lo que vamos a hacer ahora enseguida. Entonces la factura 1, la factura 100, la factura 200, la factura 300, la factura 400, con todas sus propiedades y atributos de esa instancia metida en una posición del arreglo. ¿Cómo se llama esto? Arreglo de objetos. Entonces, lo que veníamos viendo nosotros era array de tipo de datos primitivos, donde nosotros podíamos definir un arreglo dado un determinado tipo de datos, string, boolean, integer, y ahí íbamos metiendo todos datos del mismo tipo. Pero ¿qué pasa? Llegamos a lo que es array de objetos. Acá tengo 2 posiciones y fíjense, yo puedo tener una propiedad entera, una propiedad del tipo string, una propiedad del tipo float, otra char, otra doble, otra boolean. ¿Tá? La booleana puede ser activo, entonces true o false. Entonces fíjense que yo voy a meter esa instancia del objeto dentro de una posición del array. Y después lo voy a poder utilizar sin ningún problema. ¿Tá? Voy a ir recorriendo, ya lo vamos a ver enseguida. El array lo voy a ir recorriendo en todas sus posiciones, de 0 a 5, por ejemplo, de 0 a 6, con un for normal, ¿tá? Pero ya vamos a ver que yo puedo ir, en cada iteración puedo extraer los valores de las distintas propiedades que tiene esa instancia metida en una posición del array. Bueno, esto es para que vean la diferencia entre un array que estábamos viendo de tipo primitivo y un array de objetos. ¿Tá? Entonces, en el caso de factura nuestro, nosotros teníamos todos enteros, pero yo le puedo agregar fecha y le puedo agregar razón social. Entonces, voy a tener todos los datos o todas las propiedades de una factura dentro de esta posición del arreglo. ¿Tá? Y dentro de esta posición voy a tener otra factura. Eso ya lo vamos a ver prácticamente también. Para manipular arreglos de objetos hay que cumplir 4 pasos. Es muy simple. No son muchas líneas de código, simplemente entender el concepto. Uno, si entiende el concepto, puede programarlo sin ningún problema. ¿Tá? Entonces,
lo primero que vamos a hacer es declarar la variable que referenciará el arreglo. En este caso es una variable vet de vector. Fíjense que yo creo una variable que hace referencia a la clase alumno. Alumno es una clase. Acá podría ser factura. Entonces yo ya tengo referencia en memoria. Vec me está referenciando en memoria. Todavía no tengo cuántas posiciones ocupa el arreglo. Entonces no tengo guardado en memoria las posiciones esas. Simplemente tengo en memoria la dirección de dónde está esa variable que va a ser un arreglo. Dijimos que es un arreglo del tipo alumno. Alumno, que lo que es un objeto, una clase. ¿Está? El segundo paso es crear el arreglo de referencia, que es lo que le decía yo recién. Es un arreglo que llevará la referencia de los objetos creados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La sintaxis, ¿cuál es? El nombre de la variable igual a new alumno y la cantidad de posiciones que va a tener ese arreglo de objetos. Es decir, que yo acá puedo meter en este arreglo de objetos 4 alumnos y todas sus propiedades en cada posición. Un alumno con todas sus propiedades, 2 alumnos con todas sus propiedades, 3 alumnos y 4 alumnos con todas sus propiedades. ¿Está? Bueno, y después tenemos que crear los objetos. ¿Está? Vamos creando los objetos, ya lo vimos que ya vimos cómo pasarle datos a cada propiedad del objeto. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Está? Acá en esta diapositiva no está. Lo que sí está es cómo paso yo, una vez instanciado el objeto, ¿estamos? Cómo le paso a un vector en una determinada posición, le paso el objeto alumno. ¿Está? Entonces fíjense que acá, bueno, acá es un método que es curso, se llama, recibe 2 parámetros. Un parámetro es la instancia que tiene que ver con alumno y el otro es la posición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, al vector le dice, bueno, en tal posición, meteme esta instancia del objeto alumno. Entonces, supóngase que entró la posición 2, ¿qué hace en el vector? En la posición 2, la instancia que me entró por parámetro, lo mete en la posición 2. ¿Está? Y ahí vamos a tener ese alumno. Entonces, la forma de referenciar, olvídense no miren este método, pero la forma de meter una instancia de un objeto dentro de una posición de un vector o un arreglo de objetos es esta. Fíjense qué simple que es. La variable con la que yo defino la clase y el vector o el arreglo que yo definí del mismo tipo que el que está acá a la derecha, ¿no? O sea, si no, no puede. Seguimos con esa regla de que si es entero, yo le meto un entero. Si es una clase factura, este vector tiene que ser de tipo factura, porque si no, no hay forma. Bueno, acá es alumno a un vector que tiene el arreglo de alumno. Y después como cuarto paso, manipulamos los objetos. Accedemos a cada objeto invocando algún método. Si el alumno o la clase alumno tiene métodos para saber, por ejemplo, de un alumno cuántas materias tiene rendidas o aprobadas, hay un método de eso, bueno, lo puedo utilizar sin ningún problema. En este ejemplo, lo que ponemos nosotros, que por cada iteración en el vector, yo voy mostrando el toString, que ahora lo vamos a ver, de cada posición del vector. ¿Está? Eso es lo que voy mostrando. Invoco al objeto al método toString, que toda clase tiene, ya lo vamos a ver enseguida. Y me dice, bueno, el alumno en la posición 0, por ejemplo, es tal alumno. El alumno en la posición 1 es tal alumno. El toString esto lo podemos manipular y sobreescribir y podemos hacerlo
vistoso y lindo, es decir, que podamos decir, bueno, alumno, Figueroa nota materia tanto, nota tanto, por ejemplo, según las propiedades que tenga. Pero bueno, entonces, si lo vemos desde el punto de vista, desde mi famoso Paint, ustedes fíjense que nosotros podríamos tener el vector FAT, ¿está? Muy bien, ese vector FAT dijimos que era de el tipo factura. Ese es el primer paso. Eso sería un primer paso, ¿tá? Como segundo paso, dijimos que teníamos, para repasarlo, ¿no? Como segundo paso, tenemos FAT igual a la instancia que nosotros definimos. Definimos también la cantidad de posiciones que tenemos. Perdón. Me olvidé de poner el punto y coma. No se olviden siempre del punto y coma. ¿Está? Acá también. Muy bien. Estos dos que están acá, esos dos pasos se pueden hacer en uno solo. Y podemos hacer FAT, factura. Declaramos la variable igual a new al objeto factura. Y la cantidad de posiciones que vamos a definir. Se puede hacer todo en un solo paso. ¿Está? Se puede hacer así. Muy bien. Después que dijimos, si volvemos, el paso 3 era asignar una instancia de un objeto. Ustedes saben que, entonces, acá creamos el array. Muy bien, el array es FAT y es del tipo factura. ¿Está? Muy bien, tenemos un array. Nosotros podemos tener propiedades en esta factura. Dijimos que las propiedades podían ser... Nosotros podemos tener propiedades y dijimos que podíamos tener como propiedad número factura, code producto, cantidad de litros, el precio por litro. Y ahora le vamos a agregar enseguida la razón social y la fecha de la factura. Entonces tenemos 6 propiedades. ¿Está? ¿Cómo hacíamos nosotros para asignarle un valor? Dijimos que utilizamos, vamos a poner con azul para cambiar. Decíamos que definíamos una variable de tipo factura 1, le vamos a poner para que no se confunda con el arreglo, igual a new factura. Usamos el constructor que no tiene definido, que no le tenemos que pasar parámetro, y yo hago esto más que nada para que ustedes vean cómo acá estoy definiendo el arreglo, ¿está? Y acá estoy definiendo una instancia del objeto. ¿Estamos? Entonces mi arreglo va a ser fact y mi objeto va a ser factura 1. ¿Qué pasaba después? Y bueno, yo uso factura 1 y es igual a
¿Con qué? Si yo quiero pasarle a factura 1, perdón, no es igual a nada. Factura 1, si yo quiero pasarle el número de una factura que entró, que lo metió el usuario, voy a usar el set y va a ser igual a la variable que yo le pasé ese valor. Entonces así voy a completar todas estas propiedades que yo tengo ahí. Una vez que yo tengo todas estas propiedades en mi instancia factura 1, recuerden, la instancia que yo tengo es factura 1. ¿Tá? Ese es el objeto que yo creé acá arriba. A ese objeto yo le pasé todos los valores a las propiedades. Entonces todas estas propiedades tienen un valor ahora. Ya no tienen 0. Y según lo que me dice acá la diapositiva, yo ahora al vector le tengo que pasar la instancia. O sea que a este vector que tengo acá, en una determinada posición, le tengo que pasar la instancia que tiene datos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo hago como tercer paso? En una determinada posición, supóngase, vamos a poner algo fijo por ahora. Y lo que hago es, la primera instancia que yo definí, se la paso al arreglo, en la posición 0. Entonces, todos los datos que yo tengo de estas propiedades definidos quedan guardados en esa posición del arreglo FAT, que corresponde a un arreglo que nosotros creamos del tipo factura. Muy bien, y como cuarto paso dice, recorremos, y esto ya lo hemos visto, es un for, ¿tá? Como cuarto paso hacemos el for, recorremos y hacemos lo que queremos mientras recorremos el vector. Podemos ir sumando las facturas, podemos ir viendo cuál es la mayor factura. O sea, todo ese concepto que venimos viendo no cambia en nada. Lo único que cambia son estas pequeñas cosas que son pequeñas en cuanto a código, pero en cuanto a conceptual hay que entenderlo, ¿está? Entonces, vamos a borrar un poquito de cosas acá. Vamos a borrar esto para que ustedes se entiendan. Acá creamos el array, pero lo vamos a borrar, que se vea array. Bueno, entonces creo el arreglo del objeto factura con 5 posiciones, ¿tá? Ahí lo creo. En el medio voy a definir una instancia del objeto factura y le voy a definir a los datos, a las propiedades datos. Entonces el número de factura va a ser 1000, el código de producto va a ser 1001, cantidad de litro 1500, el precio por litro 10, la razón social Pepito y la fecha de hoy. Entonces esa instancia van a tener esos datos y después la paso, como dice acá, se la paso al vector o al arreglo en la posición 1. Si estuviese ocupada la posición 0, perdón, la posición 0, pasa a la posición 1. Si estuviese ocupada la posición 1, pasa a la posición 2. Y así hasta encontrar un lugar vacío. En el caso de que no haya vacío, informamos de que no hay más lugar en el arreglo. ¿Está? Y después, cuando queremos mostrar algo, usamos el for, recorremos y hacemos lo que queremos. Mostramos el toString, como se muestra acá, del vector en la posición tanto. Ahora el toString lo vamos a ver. Y ese es el manejo de arreglo de objetos. Es difícil de entender, pero no difícil de programar, porque de programar ustedes se pueden poner y lo hacen. El problema es cuando ya empiezan a utilizar otro tipo de objetos para recorrer, otro tipo de arreglo, porque este es el arreglo más común, es el arreglo que es el primero que se enseña.
y con esto yo tengo que aprender a manejar arreglos de objetos. Y bueno, la idea es que esto lo entiendan, ¿tá? Como primer voy a volver para atrás, valga la redundancia. Esto quiero que entiendan, que se imaginen esto, que está acá. Esto es un arreglo de objeto. Acá va a estar todas mis propiedades estas que acabamos de crear acá. Todas esas propiedades que acabamos de crear acá. Que le pasamos datos según una instancia, porque la instancia que yo tengo acá de esto es, según lo que dice ahí, factura 1. Entonces, mi instancia es factura 1. Tiene todas esas propiedades y esas propiedades van a tener valores y todos esos valores están metidos en una posición del arreglo. ¿Tá? Después, cuando creo otra instancia de otra factura, como veníamos haciendo, ¿se acuerdan? En el menú que íbamos de vuelta a dar de alta una factura, pedíamos todos los datos y lo metíamos en otra posición del arreglo de objetos. Bueno, muy bien. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Dudas? Un montón. No estoy viendo el... Ahora sí. A ver en el chat qué pusieron. Bueno. Está bueno. Más vale tarde que nunca. Ana. O trabajabas con Visual Studio Code antes. Bueno. Iteración 1, iteración... Bueno, no los mostré esto. E iteración 4. ¿Estamos? Ahí tenemos 4 alumnos metidos en un arreglo. Nosotros podemos hacer lo que queramos con esos 4 alumnos con el for. Muy bien. Ahora llegamos a lo que es el método toString. Todas las clases tienen un método toString. Fíjense cómo se escribe la S con mayúscula, porque el objeto string viene con mayúscula. Esto es un método. Cuando ustedes crean una clase, hay una herencia que se llama, que todavía no hemos visto, a ese concepto, una herencia que viene de un objeto que es genérico, que es el object, la clase object. La clase object, cualquier clase que yo cree en mi proyecto, hereda todos los métodos de esta clase. Uno de esos métodos, que es el que vamos a ver ahora en 2 diapositivas, porque es muy fácil, es el toString. Entonces, mi clase factura va a heredar el toString y nosotros lo podemos programar sin ningún problema. Lo podemos sobreescribir, que se llama. Fíjense, yo estoy en la clase, en este caso es la clase shape, pero podría ser la clase factura, y yo defino un método público del tipo string llamado toString. Y lo que estoy haciendo, les va a salir el override ahí. Override significa sobreescritura. ¿Sobreescritura de qué? Y porque ustedes están modificando un método que viene de la clase object. Recuerden, siempre arriba de todo está la clase object, y cuando ustedes crean una clase, su clase hereda muchos métodos de la clase object. El más común es toString. La clase que viene vamos a ver lo que es el concepto de heredar. Es una característica de las clases, de los objetos en programación orientada a objetos. Y bueno, fíjense, ¿qué más? Aparte de ser sobrescrita, fíjense que está la palabra super. Ustedes siempre tienen que retornar y utilizar la palabra super significa que están haciendo referencia al padre de esa clase. En este caso, la clase, el padre es la clase object. En mi clase factura, mi padre va a ser la clase object. Entonces, super, punto, toString, y eso es lo que retorna este método. Ya lo vamos a hacer enseguida en nuestro proyecto. Así de simple, ¿está? Un método toString que viene de la clase object y yo lo puedo sobreescribir. Por eso me sale override. Me va a salir override ahí arriba. ¿Qué más tenemos? Bueno, el método lo podemos sobreescribir. Acá hay otra opción. Acá hay un error, string, ahí, no, está bien, va con mayúscula. toString, o sea, tengo el toString mío de tipo string, pero yo lo sobreescribí. Dije,
Yo lo que quiero mostrar es factura, número y el número de la factura. ¿Está? No quiero mostrar esto que está acá. ¿Estamos? Si yo quiero poner super.toString acá, es lo mismo, pero me va a mostrar otra cosita. Ya vamos a verla enseguida. Bueno, esto es el método toString, muy importante y muy utilizado. ¿Está? Y lo primero que vamos a hacer es crear en la clase factura que teníamos de la clase pasada el método toString en esta consigna que venimos trabajando desde hace 2 semanas, sí, hace 2 semanas hoy, y hoy lo vamos a adaptar a un array de objetos, para que nosotros podamos meter una instancia de un objeto dentro de un arreglo de objetos. Bueno, nos vamos al NetBeam, espero que se vea. Acá nosotros teníamos la clase factura, ¿está? Yo le agregué dos propiedades, un local day para que empecemos a manejar fecha, un private local day maneja fechas, ¿tá? Ya les voy a pasar, me olvidé de guardar un link de donde saqué mucha información del local day, y una string que es la razón social, un atributo que es la razón social, y otro atributo fecha. Es lo que yo le agrego para que ustedes vean que ya no tenemos solamente integer, sino que tenemos fechas y string. El local day lo importo desde acá. Import java.time.localday. ¿Está? Entonces lo importo y lo puedo utilizar sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Dijimos, en los constructores, recuerden que este es un método constructor, metía lo que era fecha igual a, le vamos a poner 0101 del 2020 por defecto. ¿Les parece bien? Se me puso incompatible tipo. String no puede ser convertido a local day. Entonces, yo tengo que utilizar el local day. A ver si punto parse. Y si no, y listo. Esto se llama convertir una string en fecha. Puedo convertir enteros en una string o una string que es un entero. Por ejemplo, tengo tengo una string que es el 10.000. Yo lo puedo convertir también, si mi variable que está recibiendo ese string es del tipo entero, lo puedo convertir con el parseo que se llama a entero. El otro es razón social. Razón social es igual a null, le vamos a poner, para que ustedes vean el uso del nulo. O sea que mi primer constructor, el que estaba por defecto, el que definíamos por defecto, el que no recibíamos parámetro, ahora ya lo completé con mis dos propiedades. Y a esto va lo que yo les decía los otros días. Primero hay que hacer un buen relevamiento y luego un buen análisis para crear la clase, porque si no después estamos como actualizándola y arreglándola y completándola y no es bueno eso. Mientras más completa quede, mientras más se haya hecho el análisis de la clase y más propiedades hayamos puesto y todo eso, no vamos a tener que estar haciendo esto. Acá tenemos que agregar la razón social.
Vamos a poner var razón para que se diferencie. Y venimos acá y ponemos razón social es igual a var razón. Siempre en este tipo de constructores, obviamente a la izquierda va la propiedad, que es la que está definida acá, y a la derecha va el parámetro que recibimos nosotros, que pasó el usuario. Y la fecha, fíjense que no la pido por parámetro. ¿Por qué? Porque a la fecha la voy a definir como, va a ser igual a local day punto now. Punto now. Eso significa de que me va a tirar la fecha de hoy. Entonces, yo cuando genero una factura, ustedes vieron que las facturas tienen que la fecha del sistema, la fecha del momento, el sistema tiene que tener la fecha actualizada, tiene que ser la fecha del día. Entonces, fíjense que acá no pido el parámetro fecha, porque yo cuando construyo esta instancia le paso la fecha del sistema. Muy bien, tengo los dos constructores listos. Y ahora dijimos que siempre hay que tener el get and set. Entonces vamos al insert code. Voy a insertar get and setter, fecha y razón social y me genera. Botón derecho, recuerden, botón derecho, insert code, get and setter. No me va a salir, me sale razón social de vuelta. No lo elegí. Genera. Entonces tengo el get de la razón social, el set de la razón social, el get de fecha y el set de fecha. Recordemos que el set era para cambiar el valor de la fecha, de la propiedad fecha, y el get era para devolver el valor que tenía en ese momento la instancia en el atributo fecha. Lo mismo para razón social. Muy bien. Todo muy bien. Pero dijimos que también íbamos a agregar, vamos a hacerlo acá, aunque por lo general siempre tuve string va acá. Bueno, lo voy a borrar, así lo agregamos de vuelta. Está agregado. Botón derecho, insert code y el método toString. Generate el toString. Generamos el toString y me dice, ¿qué propiedades querés poner en el toString? ¿Querés poner todas estas? ¿O querés poner alguna? Y bueno, yo voy a poner la razón social, la fecha y nada más. Otro no. Y el número de factura. Listo. Eso es lo que voy a querer mostrar en el toString. Y me genera un método toString que es override, o sea, se sobreescribe que nosotros lo recuperamos como herencia, lo sobreescribimos y lo usamos porque lo heredamos del objeto de la clase object. ¿Está? Yo puedo poner un return super, que es lo que vimos recién, punto, toString. Miren todos los métodos que yo tengo que heredo de la clase object. Yo, ¿cuál utilizo? El toString. ¿Está? Nosotros vamos a ver la diferencia entre este toString que viene desde heredado y vamos a ver después la diferencia entre sobreescribir este método toString. ¿Está? Entonces vamos a usar los dos. Bueno, ya tenemos todo actualizado. Ya tenemos las dos propiedades nuevas para nuestra clase. En los dos constructores tenemos los get and set de las dos propiedades. Bueno, y ahora vamos a trabajar acá. ¿Qué pasa? Acá teníamos la matriz que creamos nosotros para trabajar como veníamos trabajando la clase pasada. Esa matriz no la vamos a utilizar más, pero sí vamos a utilizar
esta. A factura, que es un arreglo de objetos del tipo factura. O sea, fíjense que esta es la clase factura que tenemos acá. O sea, esta clase factura, ¿está? La tenemos ahí. Y acá estoy creando, vamos a poner con mayúscula, el array de objetos. ¿Y qué objeto es? Factura. ¿Está? Muy bien. Vamos a tener 5 posiciones. O sea, 5 facturas puedo meter. Voy a imprimir el menú. Muy bien. Tengo que buscar la posición libre. Y bueno, cambia ya ahora. Ya no pregunto de esta forma, porque no es una matriz, sino que tengo que preguntar si es distinto de null. Es decir, si, con minúscula es. Si está nulo en una determinada posición, fíjense que var libre vale 0. Entonces la primera vez va a ser 0. ¿Está libre en 0? ¿Es distinto de nulo? No. ¿Es distinto de nulo? No, es igual a null. Perdón. Si es distinto de null, no, está bien, está bien. Es distinto de null, entra por ahí. Y si no, va a salir igual a -1. Acá ya buscamos la posición. Y ahora veamos qué hacemos. Dice, ingresar el número de factura, eso ya lo veníamos haciendo. Ingresar código de producto, eso ya lo veníamos haciendo. Ingresar cantidad de litros, eso ya lo veníamos haciendo. ¿Qué más nos falta pedir? La razón social. Entonces vamos a pedir la razón social. Ingresar la razón social. Ingresar la razón social. Con el print. Vamos a declarar una variable que sea razón social. El tipo string. Le vamos a poner var razón. Punto y coma. Y pido. Fíjense que acá tengo todas las opciones. Así como usamos el net integer para el entero, acá tenemos todas las de tipo string que puedo usar con el escáner. Entonces yo voy a usar el next. ¿Está? Muy bien. Listo. Ahí ya tenemos todos los datos. La fecha no, dijimos, porque el constructor la define con local date. Ah, voy a corregir eso, perdón. Acá no lo había hecho. Ah, sí, local date page, no. El constructor es lo mismo que esto, perdón. Muy bien. Seguimos acá. Acá ya vamos a tener todos los datos. Tenemos que instanciar factura. Acá instanciamos y le vamos pasando los datos. Le pasamos el número de factura, el código de producto, el total de litros, que lo vamos teniendo de acá, el total de litros, el precio por litro y nos faltaría la razón social. Entonces hago fat número, set razón social, acá está, y acá va var razón. Bueno, ya tenemos pasado a la instancia, esta que nosotros creamos acá, pasado todos los valores. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Antes le pasábamos los valores así.
que es todo erróneo ahí. ¿Está? Entonces lo vamos a comentar porque ya no nos sirve más. Y ahora lo que hago es, como dijimos recién, si nos vamos al Paint, el tercer paso, decíamos, en la posición tanto, al array de objeto le paso la instancia que yo acabo de crear. Y entonces sería, mi array es a factura, muy bien, entonces le paso a factura, en la posición barra libre, la sacamos de acá, y eso es igual a la instancia. O sea que esto que yo tengo acá, la creamos a la instancia ahí, le pasamos los valores a todas las propiedades y yo se lo paso al array de objetos. En este caso, a factura. ¿En qué posición? En la que encontré libre. Muy bien. Esto lo vamos a borrar. Después destruyo la instancia y cargamos la factura. Repasemos. En la opción de alta, que es la 1, buscamos la posición libre. Pedimos al usuario todos los valores para las propiedades. Se las pasamos a las variables. Después creamos la instancia de la clase factura. Le pasamos a través del método set y las variables, los valores que tiene esa factura en cada propiedad. Y se la pasamos al arreglo. Se la pasamos al arreglo de objeto. ¿Está? Entonces acá, arreglo de objetos, pasamos la instancia de factura. Muy bien. Listo. Ya está la parte de alta. Veamos ahora de arreglar esta parte. Dijimos que para recorrer un array de objetos, lo hacíamos con el for. Entonces, tenemos que usar un solo for. Este no va. Esto tampoco va. Y esto no lo vamos a borrar, pero esto sí. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo? Y bueno, quiero mostrar como mostramos la otra vez, ¿no? Y acá vamos a mostrar a factura, perdón, sí, a factura en la posición X punto toString. Muy bien. A factura del tipo integer. A ver. Tenemos que mostrar en la posición X. Listo. Me había equivocado, le puse 2. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando recorre el arreglo, ¿está? Me va a poner, por ahora eso lo vamos a comentar.
y a este también. Y me va a ir mostrando, o va a ir llamando el método toString. El método toString es el que acabamos de crear acá. Muy bien. ¿Por qué dijimos que me va a mostrar el toString? Porque recuerden que tengo un arreglo de objetos y esos objetos en cada posición meten las propiedades y los métodos de... Bueno, tenía un catch. A ver si borro uno. Arreglemos. Siempre las llaves son un problemita. ¿A dónde está terminando ese? Termina ahí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, fíjense que yo le puse un catch para si hay algún error que me lo muestre. Bueno, tenemos el alta. Vamos a ver si anda. Ejecutamos. Vemos de agregar una factura, el famoso menú. La factura es la 10.000. El código de producto es el 1001. La cantidad de litros es esa. La razón social, vamos a poner Pepito. Cargamos la factura, o sea, se cargó con éxito la factura. Veamos demostrar ahora cómo quedó la matriz. La opción 4, que era mostrar factura, yo la hice con el toString. ¿Dónde está la opción 4? Acá está. Yo hago con el toString. ¿Está? Y el toString, yo lo tengo con esto, con lo que venía de la clase padre. Entonces, por eso, me sale esto que tengo acá. ¿Está? Se produce un error, porque acá debe haber un error, porque sigue iterando, me parece. Nosotros vamos a mostrar y vamos a sobreescribir el toString. Vamos a sacarle este y le vamos a dejar este para que el toString sea diferente. Y lo otro que tenemos que arreglar es que dice se produjo un error, no puede ser invocado factura toString because a factura X es nulo. Es decir que no tiene cómo mostrar por qué es nulo. A ver qué pasa, que ese es nulo. Le damos a len. Entonces preguntamos. Tenemos que hacer una pregunta acá. Sí, porque cuando sea nulo, que no lo muestre. Si a factura en X es distinto de null, que me imprima. Si no, no hace nada. Bueno, vamos de vuelta. Recuerden que cambiamos el método toString. Lo mejoramos un poco para ver qué nos muestra. Entonces ahora hacemos el alta. Definimos el número de factura, el código de producto, la cantidad de litros y Don Pepito. Muy bien. Usamos la opción 4, que es mostrar factura. Y miren cómo cambió. ¿Está? Entonces dice factura, número, igual a 10.000, fecha, 23, razón social, Pepito. ¿Lo podemos mejorar a eso? Sí, lo vamos a mejorar. Entonces venimos acá y decimos
acá arriba vamos a poner factura, perdón, factura, razón social, vamos a concatenar una razón social, el producto, vamos a mejorar la cantidad de litros y la fecha. Faltó la tabulación, profe. ¿A dónde? Ah, en razón social. Gracias. Bueno, le vamos a agregar la fecha acá. Le vamos a agregar la fecha. Y tenemos fecha, producto, cantidad, precio. Listo. Ahora yo tengo que ir al toString. Lo voy a copiar esto para acordarme cómo viene la... Pero simplemente para acordarme. Lo pongo acá. Lo comento. Y acá va factura. Va a ir la factura. Yo voy a devolver la factura. El número de factura, perdón. Voy a devolver... la razón social. La razón social que era... Creo que era así. Sí, muy bien. Voy a concatenarle otra tabulación. Estoy viendo cómo sale, ¿no? Después viene la fecha. Acá iría una tabulación. Y meteríamos después de la fecha metemos el producto. No me acuerdo si era así. No, todo con minúscula. Y bueno, nada más. Podemos meter la cantidad. Bueno, dale, hagámoslo. Copiemos y peguemos. Así es más rápido. Control C. Control V. Cantidad. Cantidad de litros. Acá está. ¿Dónde está la cantidad de litros? Acá está. Control C. Y bueno, después vendría el precio. El precio. Muy bien. Y acá iría el precio por litro, que acá está la control V. Bueno, ahí cambiamos el toString. Supuestamente tiene que salir de esta forma. Y tiene que respetar el encabezado que nosotros hicimos acá. Veamos si anda. Veamos si anda. Y si anda, metemos dos o tres objetos para que veamos cómo queda la matriz. Después se mejorará o no. La factura ponemos la 1000. El código de producto 1002. La cantidad de litros. La razón social Pepito. Y le ponemos 4. Y fíjense qué lindo que quedó. Hay que mejorarlo, pero fíjense cómo yo sobreescribí el método toString y me muestra, en cada iteración me va a mostrar una instancia de metida en el arreglo de objetos. Vamos a hacer otra más, agreguemos otra factura más. Vamos a agregar la 2000. Vamos a agregar Figueroa. No, erré. Vamos de vuelta. Eso por no controlar. Por no haber un try en un try catch, no manejamos. Vamos de vuelta. Yo por poner mi nombre.
la factura, el producto, la cantidad de litros. Vamos con la otra factura, la 2000, el producto, la cantidad de litros. Y bueno, ahora pongo Figueroa. Muestro. Y bueno, va quedando desordenado porque las tabulaciones no las respeta bien. Pero fíjense cómo yo ya tengo en el arreglo de objeto en este momento que ejecuté el proyecto, tengo dos facturas. ¿Está? La factura 1000, la 2000. Bueno, esto es un arreglo de objeto y lo manipulamos de esta forma. Agregamos otra, agregamos la 3000. Código producto 1006. La cantidad de litros. Y esta es de ustedes. Y ya tenemos la factura a alumnos. ¿Entendió? La repasamos de vuelta. Los pasos son definir el array de objetos. En este caso, del tipo factura. Si yo tuviera cliente, acá iría cliente. Y acá iría cliente. Acá es el nombre de la variable o el nombre del array de objeto. ¿Está? Bueno, acá buscamos la posición libre que tiene el objeto. Acá, a las variables que hemos definido, le decimos al usuario que ingrese los valores. Acá va a ir n variable de acuerdo a la cantidad de propiedades que tenga el objeto factura. ¿Está? Creamos la instancia de la clase factura. La instancia esta no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto es un array de objetos. Esto es una instancia del objeto factura. El anterior es un array de objetos de la clase factura. Acá usamos los set para pasarle el contenido de las variables. Y acá pasamos la instancia. Fíjense, la instancia fact que se creó acá arriba, se la paso a la posición libre del arreglo de objetos. Bueno, acá la destruyo y digo, bueno, cargamos la factura. Todo eso hace esto que está acá. ¿Está? Obviamente que hay que cambiar la baja, cambiar la modificación, los totales, ver cómo los puedo sumar. Yo tengo que, en este caso paso el arreglo de objetos que tengo y lo puedo pasar para dar de baja, por ejemplo. ¿Está? Le puedo pasar el array o puedo pedir un array de objetos. No va a ser un integer. Acá va a ser factura. Mejor dicho, no factura. Va a quedar AF. Y va a pedir un array de objetos. Bueno, esto no lo voy a cambiar ahora porque va a confundir. Lo dejamos como estaba. Bueno, esto es array de objetos, se utiliza muchísimo. Esta es lo más simple que hay para manejar objetos y guardarlos en un arreglo. Hay otras opciones mucho más difíciles y mucho más complicadas. Esto es estático porque yo le estoy pasando, sí sé que es estático porque estoy pasando la cantidad de posiciones. O sea, acá yo más de 5 facturas no puedo cargar en el array. Pero hay otros objetos, otras opciones que tenemos que son arreglos dinámicos. A medida que van agregando un objeto, se va actualizando una posición más, una posición más. Bueno, repásenla esto. Repasen esta opción del 1 hasta acá. Son siempre los mismos pasos que se manejan, la mayoría salvo este, que estoy buscando una posición libre. Pasarle los valores a las variables, crear la instancia y pasarle los valores a las propiedades de la instancia y pasársela a esa instancia al
arreglo en una posición. Y queda guardada esa instancia en esa posición. Bueno, gente. Esto, hasta hoy, hasta acá llegábamos hoy. Lo que sí le quería mostrar que se viene esta consigna, ya vamos a cambiar, ya es más difícil. Léanla a esta consigna porque después de esta viene cómo son el pseudocódigo de lo que hay que hacer. ¿Tá? Empiecenla a analizar porque la vamos a empezar a trabajar. Ya no trabajamos con la consigna de factura anterior, sino que vamos a empezar a trabajar con esta. ¿Vanina? Profe, una pregunta. Si nos surgen dudas con las actividades prácticas, al menos es lo que a mí un poco más me cuesta, ¿le podemos mandar un mail? Sí, por supuesto. Yo todos los ¿Sí? días estoy viendo los mails y Porque clase a veo. clase, digamos, más allá de que vamos revisando algunas cuestiones, vamos avanzando con los contenidos. Entonces, por ahí a mí me quedó alguna duda anterior, entonces la puedo hacer por ese medio. No el fin de semana, pero por ahí un lunes. Ustedes manden el mail es asincrónico. Ustedes saben que es asincrónico, o sea que yo les voy a contestar cuando vea el mail. Y si la pregunta es muy técnica, voy a tener que investigar y ver qué les contesto. Pero por lo general me han mandado mail, ya aclaro eso, que tiene que ver con las asistencias. La asistencia es una parte administrativa que no la manejo. Entonces, por lo general, no contesto por las dudas que meta la pata cuando contesta. Entonces, pero toda esta parte del práctico y las dudas que surjan sobre el práctico, si me quieren mandar un código en el mail y yo lo analizo el código y les digo, acá yo le cambiaría esto, esto y esto, no hay ningún problema. Pero bueno, tengan en cuenta que ahora vamos a empezar a trabajar con esta consigna. Un menú que va a crear objetos y usar arreglos de objetos, va a dar de alta, baja y modificar productos. En cada producto vamos a tener unas determinadas propiedades o atributos y una clase factura donde ya la tenemos, así que no hace falta crearla de vuelta, porque se pueden reutilizar la clase, que es otra de las ventajas que tiene la programación orientada a objetos en cuanto a las clases. Y en cada factura figura, bueno, la propiedad o atributo que dice acá. Y se pide hacer todo esto que está acá. Es más o menos parecido. Y acá está el pseudocódigo. ¿Está? Después lo analizan y se ponen a hacerlo, porque la idea es empezar a hacerlo solo, porque esa es la idea, porque si yo empiezo, vuelvo a repetir lo que le decía al principio, es mi lógica. Y yo ya sé por dónde empezar y sé, pero ustedes se tienen que largar solos. Esa es la idea. Bueno, chicas, alumnos, eh, será hasta el lunes. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, no, al menos a mí no me quedó ninguna duda. Bueno, repasen bien lo que es arreglo de objetos. No es fácil, pero tampoco es tan difícil usarlo. Así que bueno, les mando un abrazo y buen fin de. Gracias, profe, buen Chao, fin de. profe, Chao. buen fin de semana. Chao, buen fin de para todos. Chao, buen fin de.